Entonces ahí yo decía, fue madre, si ven, por eso es que los abogados les quieren pagar 3 pesos, por eso es que el negocio jurídico está como está, por eso es que son las cosas, por eso. Hola, mi nombre es Diego. Y el mío, Viviana. Mi mayor obstáculo siempre ha sido poner en orden todas mis ideas. Mi mayor miedo a emprender sola era que el primer tropiezo renunciaría a mis sueños. Lo bueno es que la organización que me falta a mí le sobra a Viviana. Y con Diego al lado, créanme, renunciar no es una opción. Después de muchas conversaciones llegamos a la misma conclusión y es que todo es mejor en pareja. Buenos días, tardes, noches, como siempre, dependiendo la hora en la cual nos estén escuchando o viendo si lo están haciendo a través de YouTube. Hola, bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast Mejor en Pareja. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y es todos fracasamos alguna vez. Sí, porque realmente lo normal es que hablemos de los éxitos y saquemos pecho de los éxitos, pero a muchas personas les da vergüenza hablar de sus fracasos y realmente todo hace parte del camino. Así es, este tema salió de una conversación que tuvimos con unos amigos este fin de semana en donde dijimos, oiga, en las redes sociales y en todo lado solo se muestra las cosas chéveres, que me fue súper bien, que me está yendo genial, pero Que viajé, poco a poco. que fui a este restaurante lujoso, que compré un carro, que compré tal cosa. Y sí, es muy bacano mostrar, digamos, los logros de uno y mostrar lo que a uno lo hace sentir orgulloso. Pero, digamos, las redes también hacen que la cosa se vuelva un poquito tóxica, ¿no? Sí, porque poco se habla de los fracasos y entonces creemos que la vida de los demás es perfecta y como uno sabe cómo es la vida de uno dice que estoy haciendo mal. Entonces por eso decidimos en este episodio hablar de este tema, contarles que nosotros hemos tenido fracasos, cosas por aprender, por mejorar y bueno, hablemos de este tema. ¿Listo? Iniciemos. De una. Cuéntame porque como siempre nosotros les traemos datos que soportan lo que nosotros vamos a empezar a hablar aquí en este podcast. Y tú tienes un dato súper interesante. Así es. Bueno, resulta que la compañía de software Bloomberg, que es un software financiero, realizó un estudio en donde determinó que el 75% de los nuevos negocios fracasan en los 3 primeros años de vida. O sea que prácticamente tenemos todo negocio que arranque tiene un 75% de probabilidad de quebrar en sus 3 primeros años. Así es. O sea, es una cifra alarmante y ellos ahí dan 3 razones de las cuales, pues, del por qué esos emprendimientos fracasan en esa etapa. ¿Sabes una cosa? Hay un dato también que ese dato lo leí hace más o menos unos 2 años, de hecho antes de pandemia, más o menos entre el 2018 y 2019, y si no estoy mal es de la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde decían que el 98% de los emprendimientos fracasaban en los primeros 4 años de vida en Colombia, porque ese que estás leyendo es a nivel mundial, Sí. pero en Colombia tenemos algo muy particular y es que es uno de los países más emprendedores del mundo porque acá nos inventamos negocios de todo, pero también la tasa de deserción de esos emprendimientos y la tasa de quiebra de esos emprendimientos pues es altísima, estamos hablando de un 98%. Es muy alta y este estudio da estas 3 razones, las cuales vamos a estarlas ahondando, pero dejémoslas enumeradas de una vez. La primera, bueno, de hecho son 4 Son razones. 4 razones. La primera es la falta de experiencia. Sí. La segunda es que pues, se tiene un capital insuficiente para iniciar. Lo tuyo, capital, Sí. finanzas. La tercera es la competencia que hay en el mercado y la otra es la pobre gestión de las mercancías y productos. Ok. Eso es lo que dice el estudio. Quizás existan otros factores o no estamos muy de acuerdo a estos, Bueno, pero vamos a ahondarlos. Si quieres me dejas a mí la falta de experiencia. Dale, empecemos a hablar de estos factores. Bueno, digamos, la falta de experiencia en cualquier tipo de emprendimiento, digamos, siempre va a estar al principio. Entonces, de hecho, a mí una vez en las redes sociales de Urbe, cuando salí, digamos, a hablar de algunos abogados que realmente toman procesos de los cuales no tienen ni idea y hacen las cosas súper mal y la gente termina perdiendo sus procesos,
porque es la única oportunidad que tienen de hacerlos y pues nada, o sea, digamos es bastante grave y empieza a quedar muy mal la profesión. Pero ¿qué sucede? Una persona me escribe y me dice, Diego, tienes razón, pero nosotros los que estamos empezando, si no nos contratan, ¿cómo hacemos para agarrar experiencia? Y fue donde yo dije, juepucha, o sea, es un muy buen punto de vista, hay que tenerlo en cuenta. Siempre vamos a ser inexpertos en muchas cosas. Sin embargo, el ser inexpertos no nos debe convertir en personas vagas o en personas que nos vamos a escudar de una inexperiencia para llevar malos resultados. O sea, si yo me comprometo a agarrar algo, de lo cual efectivamente, digamos, no soy experto, uno, pues la tengo que meter toda, o sea, toda. Y lo otro que siempre hemos recomendado es que ganemos experiencia antes de montar nuestro emprendimiento, porque efectivamente, si una persona sale de la universidad y no tiene experiencia, o digamos, no sé, quiere montar un restaurante y nunca en su vida ha cocinado, pues efectivamente va a tener muchas más probabilidades de perder. Pero ¿qué sucede si uno hace un poquito de carrera? Así sea un poquito. Si yo voy a montar un restaurante porque no tuve la oportunidad de estudiar y quiero, digamos, ofrecerle muy buenas comidas a la gente, pues lo que debería hacer sería pedir trabajo en un restaurante, ver cómo es el funcionamiento y ya cuando yo le coja el maní a la vaina, pues ahí arranco de una vez y monto el restaurante. Y lo mismo, si tú estás en una carrera profesional o en una carrera técnica, pues lo que deberías hacer sería buscar un trabajo en el campo en el que tú quieres desarrollar tu emprendimiento, saber y ver qué oportunidades hay y aprender del negocio para que después este factor no sea un problema para ti. Sí, total. Y aquellos que de pronto digan, no, yo no quiero definitivamente tener que trabajar antes de, bueno, pues eso ya es como una decisión de cada uno, pero igual tienen que informarse, entonces buscar, educarse, hacer talleres, pues, cursos, leer, buscar, porque eso también hace parte de la experiencia. Claro. No solo es el tema laboral y de hacer, sino también la formación que hay detrás. Porque imagínate en tu caso, en el campo del derecho, lanzarse a tener una firma que lleva casos laborales y no tiene ni idea del tema, pues Y eso que digamos, como dice por ahí mi mamá, lo único que no tiene solución es la muerte. De total. resto, digamos, uno paga los errores, que uno paga los errores normalmente con la vida o con la plata. Y desde que uno no los tenga que pagar con la vida, todo bien. En el campo laboral, listo, es muy grave que uno esté afectando el patrimonio de las personas, pero ahora imagínate un penalista que juega con la libertad de las personas. Es muy grave. Sí, y bueno, como nosotros precisamente estamos aquí para hablar de que todos fracasamos alguna vez, ¿tú alguna vez sientes que has fracasado en algo precisamente por esto de la falta de experiencia? Sí, yo he fracasado, digamos, fracasé. A ver, yo una vez monté una cafetería, ¿sí? Y la cafetería, digamos, fracasó por algo que tú vas a hablar, yo creo que al final. Entonces dejemos ese pedacito para ahí. Ese fue un fracaso. Ahí prácticamente perdí como 20 millones de pesos que me prestó mi mamá en el año 2010. Oh my God. Me lo mecateé, literal. Eh, y nada, pues digamos de eso se aprende bastante. Por otra parte, he tenido mis fracasos también como trabajador, quedándole mal a mi jefe, ¿sí? A mi jefe en su momento. Pucha, se le pasó un término, digamos, para los que no son abogados. Nosotros tenemos como unos tiempos para contestar absolutamente todo. Y si no lo hacemos dentro de ese tiempo, pues digamos, cualquier escrito que presentemos es como si no existiera. Y una vez a mí se me pasó el tiempo por no saber cómo hacerle un adecuado seguimiento de los procesos en la plataforma de la rama judicial. Entonces, sí, o sea, son cosas que le pasan a cualquier persona. Pues digamos, a cualquier persona que no tenga la experiencia y que no le haya puesto todo el empeño para hacer las cosas como se tienen que hacer. ¿Y tú? Sí, claro, pues me imagino que en mi ámbito laboral cuando fui empleada, sí tuve bastantes errores, quizás por falta de experiencia, que bueno, pues tenían solución, pero sí, y concretamente en el ámbito de emprendimiento,
Claro, o sea, quizás esto no lo conozcan y aquí lo van a escuchar, pero emprender no es fácil, es todo un camino. Y el año pasado en Urbe Finanzas, yo dije, bueno, pues necesito producir, Sí. voy a empezar a sacar cursos. La falta de experiencia va a que creo que saqué como 4 cursos el año pasado. El primer curso vendí como 10 cupos, Súper bien. que fue bien porque Muy pues bien. no tenía, o sea, tenía como 700 seguidores en Urbe Finanzas. Pero bueno, esos 10 cupos fueron pedaleados, o sea, de que tocaba escribir, como, oye, mira, está esto, no sé qué, lo otro, hasta Rogar para que no le llamar. compren, rogar. Oigan, pueden creerlo que alguien, ¿Qué? que alguien en ese taller, el taller tenía un costo de 50.000 pesos y alguien que uno sabía que tenía para pagarlos relajadamente, me pidió descuento. Ay, eso me dio tanta rabia. Yo decía, pero es un taller de 50.000 pesos, o sea, ¿qué descuento quieres que te Sí. des? Pero bueno, ese fue el primer taller y a medida que pasaron los talleres fue Iban mucho más difícil. Iban reduciendo los cupos que Ajá, vendías. o sea, Claro. miren, el último taller vendí 2 cupos. No se imaginan la desanimada que me pegué. Y para mí eso fue un fracaso, o sea, no porque no haya logrado vender ningún cupo, sino porque creo que de pronto no hice las cosas o sea, de la manera adecuada precisamente por la falta de experiencia. De hecho, los gurús de las redes sociales, a los cuales, digamos, uno les debe seguir algunos consejos, pues porque por algo también están donde están y algo también tendrán que haber hecho bien. Y lo que decían era comunidad antes de ventas. Total. Y Sí. pues Y yo no eso, tenía comunidad y estaba vendiendo. claro, no, y el punto es que también, o sea, pero uno también se pone en el papel y en los zapatos del emprendedor y uno dice, juepucha, o sea, ¿en cuánto tiempo o cuánto tengo que invertir para crear una comunidad Y ahí sí sólida poder y vender. ahí sí poder vender? ¿Y qué hago dentro de todo ese tiempo? No, total. Y yo digo pues que fue un fracaso porque de pronto tampoco lo supe manejar y eso me frustró mucho. O sea, Dejaste de sacar yo cursos, dejé dejaste de de hacer sacar cosas. cursos, dejé de sacar contenido. O sea, con decirles que Urbe Finanzas prácticamente iba a morir a inicios de este año. O sea, yo no tenía Exactamente. ninguna intención de seguir con el proyecto porque yo dije a la gente, pues no le interesa mi contenido, me queda súper difícil poder vender un taller de 50.000 pesos. No, o sea, me pegué una desanimada bastante fea. Y ahora mira Y el todo eso fue resultado que también. tuviste del día de ayer, Ayer precisamente. tuvimos un taller de criptomonedas y se vendieron 100 cupos. Se vendieron 100 cupos. O Sí, sea, sí. Y 100 la gente cupos. quedó muy contenta. Y dos puntos también a tener en cuenta. Uno, sin pedalearle a nadie. O Y sea, sin no publicidad. walker y sin meter un solo peso en publicidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando uno hace las cosas bien, efectivamente también llegan buenos resultados y todo es un proceso y hay que esperar. Igual mi consejo es, si ustedes están en este tema, que de hecho cualquier emprendimiento debería estar en el mundo de las redes sociales. Es totalmente básico y es una regla que ustedes tienen que aplicar en su Sí, emprendimiento. es una obligación. Pero busquen generar comunidad, igual pueden ir haciendo cosas a la par, pero es súper importante que sepan manejar en el tema de, pues, de la experiencia también, el tema de la frustración. Porque si uno no lo sabe manejar adecuadamente, eso puede jugarle a uno en contra, que era lo que me estaba pasando a mí. Listo, bueno, Vivi, entonces Pasemos al siguiente háblanos del punto. capital. Bueno, entonces dicen que el segundo error es iniciar con un capital insuficiente. Y sí, yo estoy de acuerdo, porque si uno va a iniciar un emprendimiento, más allá de que si uno tenga capital o no, uno tiene que saber muy bien de qué va a vivir uno, porque nosotros no vivimos del aire, no vivimos del amor, nosotros tenemos que pagar cosas, alimentarnos, y si nosotros vamos a dedicarnos a emprender, primero, sin un capital suficiente, y segundo, vamos a renunciar a nuestra fuente de ingreso fija que tenemos mes a mes por dedicarnos 100% a nuestro emprendimiento, vamos a estar condenando este emprendimiento al fracaso. Porque, bueno, seguro existirán ciertos emprendimientos que desde el primer mes te van a estar generando suficientes ingresos para tener Sí. una utilidad muy buena y poder cubrir tus costos de Pero producción y tus gastos. poquiticos. Pero la regla general es que así te dé los ingresos para cubrir los costos y los gastos, tú tienes que dejar esa utilidad del emprendimiento
para irla reinvirtiendo en el mismo y no sacarla de una vez, porque ese es otro error común, que uno le empieza a sacar todo desde el principio. Y al no reinvertirlo, pues las posibilidades de que tu emprendimiento crezca van a ser muy pocas o nulas. Eso va sí, eso también hace parte del final. Pero sí, y hay otro punto que también, digamos, está muy ligado a la que acabamos de hablar de la falta de experiencia, y es, no sé, digamos, yo hablo desde mi experiencia propia, ¿sí? Yo siento que a mí como emprendedor con Urbe Abogados me ha ido muy bien. Súper bien. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué hice yo de pronto que de pronto a ustedes les podría servir a la hora de emprender? Y es, yo no solté mi ingreso fijo, o sea, mis contratos que yo tenía con el Estado en ese momento, que tuve la oportunidad de trabajar con varias entidades muy chéveres. Yo no solté esos contratos hasta que mi emprendimiento me estaba dando mucho más que mis contratos. Entonces, listo, uno se va a tener que doblar en trabajo, pues porque al final, digamos, en ese momento yo estaba haciendo la maestría, estaba trabajando con el Estado y estaba también emprendiendo con Urbe Abogados. Entonces, ahí es cuando uno tiene que meterle la ficha y empezar a distribuir su tiempo muchísimo mejor para poder cumplir adecuadamente con todo y a la vez tener el soporte que a mí no me genere la preocupación de qué hago si el emprendimiento no me está dando para vivir, sino que yo efectivamente me estaba alimentando bien, estaba pudiendo vivir en un lugar, digamos, que me hacía sentir tranquilo y cómodo, y obviamente pues también estaba alimentándome de una manera adecuada para poder tener la energía suficiente y cumplir con absolutamente todo. Entonces es como el consejo que yo les daría cuando se habla de capital insuficiente, y ahí estaríamos matando dos pájaros de un tiro: capital insuficiente y falta de experiencia. Sí, y una recomendación que yo les doy es que cuando ustedes decidan emprender o tengan una idea en mente, siempre siéntense a hacer la tarea de sacar los números. Es una tarea que quizás a uno le parezca cansona, aburrida o que no la sabe hacer. Si no la saben hacer, pidan ayuda, pero uno tiene que saber, si voy a empezar un emprendimiento, ¿cuánto necesito para poder arrancar? Tengo que invertir en mercancía y en productos, entonces tengo que tener X capital. Si no es de mercancía y productos, si no es más como un servicio que sale del conocimiento de uno, igual. Si tengo que estar en redes, entonces si el diseño gráfico me lo va a hacer alguien, entonces ¿cuánto me va a costar? Si voy a pautar, ¿cuánto me va a costar? Ustedes tienen que empezar a detallar cuánto les va a costar hacer lo que ustedes quieren lograr para poder vender. Y otra cosa, otro ejercicio que uno debería hacer, o más bien es uno de principio, por ejemplo en el tema de redes, que ahorita todos deberíamos estar presentes ahí, uno no se debe meter de loquito al principio a incurrir en gastos innecesarios. Sí, o sea, si ustedes apenas están arrancando y no tienen capital suficiente, hagan ustedes sus piezas en Canva. O sea, pues no estoy diciendo que uno no tiene que pagarle un diseñador, porque pues zapatero a sus zapatos, y quién mejor que ellos para hacer eso. Pero si uno al principio no tiene cómo, uno tiene que ver cómo parar. Uno Exacto, no debe parar. Uno no debe parar ni frenarse, y uno tiene que ver cómo optimizar pues los recursos de uno. Entonces hace sus piezas en Canva, no pauta al principio, y así son cosas que ustedes deben tener presentes para evitar fracasar por este tipo de error de falta de capital inicial. Listo, y ahora pasemos a un tercer punto, que es la competencia. ¿Y qué sucede con la competencia? Aquí les traigo una historia también. Yo soy el chico de las historias. Sí, cuenta. Yo me acuerdo una vez, cuando estaba arrancando con Urbe Abogados, había un caso en el que la persona estaba animadísima, pero animadísima a contratarme. Creo que en ese momento, ponle que, no sé, yo le estaba cobrando 3 millones de pesos y le estaba cobrando súper económico para todo lo que había que hacer, porque efectivamente pues quería tener ese contrato y necesitaba ese ingreso. Y resulta que después, cuando yo llamo a hacerle seguimiento de ventas a la persona, me dice, Diego, ya sí, muchas gracias. Lo que pasa es que contraté a una abogada aquí del barrio que me cobró 800,000 pesos. Oh, por Dios. Entonces uno dice, juepucha, o sea, no, es que no es ni la mitad de lo que yo estaba cobrando, ¿sí? O sea,
Entonces ahí yo decía, pues madre, si ven, por eso es que los abogados les quieren pagar 3 pesos, por eso es que el negocio jurídico está como está, por eso es que son las cosas, por eso, por eso, por eso. Entonces yo después dije, pues pucha, pues nada, yo hablé con mi mamá y mi mamá me dijo unas palabras muy sabias también y me dijo, Diego, nadie sabe eh, con el hambre que come el vecino, ¿sí? Entonces yo dije, sí, es cierto, o sea probablemente esa persona, digamos que se regaló, entre comillas, por esos 800.000 pesos, estaba pasando por una situación muy difícil y pues para ella esos 800.000 pesos iban a ser, digamos, algo que la iba a sacar de un apuro y pues nada, sí, o sea, a veces, esto puede sonar feo, pero a veces los emprendedores y los profesionales cobramos con el estómago y no con la cabeza. Entonces, nada, o sea, hay situaciones de situaciones. Y frente a la competencia, frente a esto, hay un libro que es el que estoy leyendo actualmente, que es La Estrategia del Océano Azul, y es muy bacano lo que plantea. Tengo que terminarlo para poder seguirles Sí. contando sobre ello, pero lo que se dice es, nosotros estamos muy acostumbrados a, un ejemplo, si están vendiendo lápices que necesitan un sacapunta para sacarle la punta y tienen un borrador acá, entonces todos los que vamos a sacar lápices sacamos exactamente el mismo lápiz y nos centramos a un mercado que eso lo llaman el Océano Rojo, o sí, el Océano Rojo, y el Océano Rojo es un lugar que está inundado de exactamente lo mismo, y ahí es cuando tenemos que empezar a bajar nuestros precios para poder ser competitivos en el mercado, pero bajar el precio es bajar el margen de la ganancia y muy probablemente muchos también, digamos, por permanecer en el mercado, terminan vendiendo por debajo de lo que a ellos les cuesta sacar el producto o de lo que el tiempo de uno vale. Entonces, lo que se plantea en este libro es, dejemos de entrar a esos océanos rojos y entremos a un océano azul. ¿Cómo entraríamos a un océano azul? Entonces, por ejemplo, en este caso de los lápices, pues en vez de sacar un lápiz en el cual yo le tenga que estar sacando la punta y tengo que estar comprando sacapuntas que se me pierden, entonces lo que yo haría sería, un ejemplo, los lápices que uno veía antes en el colegio, que uno se le acababa la punta, lo pasaba para atrás y tenía una punta nueva. Ay, sí, Entonces, y tenían y olores, a mí me tenían olores, encantaba. exactamente. Entonces, mira eso. O sea, lo que tú acabas de decir, tenían olores. O sea, un lápiz es para escribir, no para olerlo. Pero la gente lo compraba por el olor. Y estabas creando un segmento de mercado totalmente nuevo en el cual tú no tenías competencia con el lápiz típico amarillo del borrador arriba y que hay que sacarle la punta al otro lado. Entonces, a esto se refiere el libro de abrir un océano azul en donde tú no tengas competencia. Y al no tener competencia, pues obviamente vas a tener mayor oportunidad de, uno, abrir nuevos mercados, digamos, agarrar o agarrar personas que estén en un mercado de un océano rojo para que se vayan a un océano azul. Y cuando la competencia ya llegue ahí, tú habrás sacado, digamos, varias ganancias bastante interesantes y tendrás la oportunidad de buscar otro océano azul. Es más o menos lo que se propone y esto es muy ligado con la innovación y salir un poquitico de esa mentalidad de que yo no puedo crear algo nuevo. Total, eso va muy ligado al tema del valor agregado, ¿no? Siempre uno tiene que Total. buscar un diferencial. Sí, Uno siempre buscar diferenciarse de los demás, así todos estemos haciendo lo mismo, ya sea por, no sé, o sea, algo diferente que tenga tu producto, tu carisma, porque muchas veces la gente también se engancha con uno, ¿no? O sea, pues no sé, digamos, yo en mi caso, yo también siento que muchas veces medio me frené o me frustré porque yo dije, bueno, pues ahorita creo que muchos están incursionando en este tema de la educación financiera. O sea, uno puede encontrar demasiadas cuentas en sí, Instagram claro. de este tema. Y yo dije, no, pues difícilmente voy a crecer mi comunidad o pues buscarán comprarle a alguien más, no sé. Sí. Pero bueno, ahí creo que he ido imprimiendo mi detalle, mi diferencial y bueno, o sea, creo que uno tiene que quitarse esas barreras porque así es que uno empieza a cometer estos errores y a Es fracasar. que las barreras no deben ser para frenarse, las barreras deben ser para superarse. Y eso es lo que uno debe tener en cuenta. Total. Ahora, hablemos del último punto, Sí, pasemos a lo de pobre gestión de mercancía, de la mercancía y de los productos. que también se traduciría en una inadecuada gestión. Sí, total, es una inadecuada gestión y siento que eso es algo que
que todos estamos expuestos a que nos pase. Y más que uno es emprendedor y si, por ejemplo, Diegui pues estudió Derecho, pero pues sí, bueno, yo qué voy a saber de gestionar. Pues ahí es donde uno tiene que decir, bueno, tengo que ver qué tengo que estudiar, qué tengo que aprender o a quién voy a contratar, quién me va a apoyar para poder empezar a realizar ese tema de la gestión. Entonces, la gestión es una cosa que va más allá de decir, bueno, me ingreso X pesos, tengo que pagar X pesos y me queda Y pesos de utilidad. La gestión va con el tema de los recursos, del tiempo. Hay que llevar un adecuado registro. Oigan, ustedes así tengan un emprendimiento, por chiquito que sea, si a ustedes les ingresó hoy 500,000 pesos, regístrenlo. Si les ingresó 3,000 pesos, también. O sea, abran un libro de Excel en una hojita y empiezan a escribir ingresos. Entonces, aquí me ingresó el día de hoy 500,000 pesos por concepto de X. Si tienes que pagar tal cosa, entonces también abres una hojita de gastos, me entró tal. Uno tiene que empezar a llevar los registros por muy pequeño que sea el emprendimiento de uno. O sea, piensen, sí, mi emprendimiento es pequeño ahorita, pero es que mi emprendimiento se va a volver un monstruo porque la voy a totear y la voy a sacar. Esa es otra cosa muy importante. Uno tiene que pensar siempre en grande. Si uno se va a quedar pensando que el emprendimiento de uno es pequeñito y nunca va a crecer, créanme que no va a crecer. Pero uno tiene que llevar esos registros. Es importante porque uno tiene que saber, bueno, realmente al fin y al cabo mis ingresos sí me están dando, o sea, mi operación sí me está dando para cubrir mis gastos, está siendo rentable, estoy haciendo una adecuada gestión de mi mercancía con tema de inventarios, si está rotando más rápido, más lento, el tema de las ventas. Entonces, aquí uno suele cometer varios errores y me acabo de acordar. Hay una anécdota que me pasó en la universidad. Sí, eso es chévere. Oigan, creo que eso era como que tercer, cuarto semestre y vivía con mi mejor amiga del colegio y dijimos, marica, vendamos gomitas en la universidad a ver si generamos por ahí un ingreso adicional. Vean, nos fuimos al centro donde uno consigue dulces súper baratos y nos compramos de esos tubitos verdes que tienen como un rellenito rosado por dentro. Sí. Esa vaina es adictiva. Y dijimos, bueno, compramos una caja, no tengo ni idea cuántas gomitas habían, pero eran bastantes porque era una caja grande y las dejamos en mi cuarto. Y dijimos, bueno, un día te llevas tú la caja y vendes en tu universidad porque no estudiamos en la misma universidad y otro día me la llevo yo. Oigan, pues empezamos a comernos la mercancía. ¿Y qué pasó? Literalmente, como quien dijo, me cateé las cositas. Ok. Oigan, no vendimos ni un solo dulce. O sea que estuvieron fue en pérdidas. Pero pérdida total. Pérdidas porque primero se metieron una cantidad de dulce a su cuerpo bárbara y por otra parte, digamos, utilizaron dinero para un emprendimiento que al final no les llevó un solo peso, sino que les sacó dinero de su bolsillo. Eso fue una inadecuada gestión de la mercancía porque nos comimos todo. Listo, entonces vamos a hablar para finalizar acá de una última cifra de Endeavor México, que lo que nos decía era, hay un riesgo muy alto que tienen los emprendedores y es que tienen un 50% más de probabilidades de generar ansiedad, estrés y depresión. Y esto se da precisamente porque nosotros no estamos sacando, digamos, esto de fracasé, ¿sí? O sea, aceptando ese fracaso, haciendo catarsis con él y tenemos muchas responsabilidades como emprendedores. Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo acá? Lo que haríamos sería empezar a aceptar que todos podemos fracasar en algún momento. Y hay un tipo que es un filósofo, si no me equivoco, que se llama Diego Rusarín, que lo he estado escuchando últimamente, y el hombre decía, venga, o sea, nadie habla de los fracasos, todo el mundo habla de los emprendimientos como si fuera lo máximo y como si efectivamente a todo el mundo le fuera súper bien. Pero ¿qué pasa? Nadie está hablando de sus fracasos. Y al no hablar de sus fracasos estamos hablando de un optimismo tóxico. Y este optimismo tóxico lo que está haciendo es que cantidad de personas entren al suicidio. Y es, digamos, algo muy alarmante porque las enfermedades mentales son reales
Es un problema serio. Son problemas muy serios y no les estamos prestando la atención que se merecen. Y efectivamente, cuando nosotros somos francos y exponemos lo vulnerables que somos, nos hacemos más fuertes. Entonces es una de las reflexiones que les dejo acá para poder finalizar, digamos, por mi parte. Ya vendrá la reflexión de Vivi, en donde les decimos, oigan, equivocarse es de humanos, fracasar es de humanos, los emprendedores somos humanos y los emprendimientos que fracasan son los que al final nos dan la fortaleza para poder sacar ese emprendimiento que muy probablemente vaya a ser el que haga que tus metas y tus deseos se puedan cumplir. Así es, y por eso fue que quisimos hablar de este tema en este podcast. Nuestra invitación es que no crean que la vida de los demás, el emprendimiento de los demás es perfecto. Todos tenemos nuestros altos, nuestros bajos, cosas que definitivamente no salen como nosotros la teníamos planeadas. A mí me pasa mucho eso. Uno tiene que dejar de creer eso porque nos empezamos a contaminar visual y emocionalmente y decir, pero es que porque al otro sí le va bien, porque le sale y porque a mí no. Entonces, eso empieza a uno a generarle ahí un ruido mental que lo empieza a uno a frenar y no, o sea, créanme que nosotros hemos tenido nuestros fracasos, cosas que no han salido todavía a la luz, que nos quedamos con un montón de ideas, no las llevamos al plano de la acción. Son cosas que tenemos que mejorar y somos conscientes de y sabemos que nada es perfecto. O sea, todo tiene algo siempre por mejorar, que obviamente habrán cosas que a uno le salen súper bien en el primer intento y magnífico y genial, pero más bien el común es que las cosas no salgan como uno las planea al principio. Entonces nuestra invitación es que si ustedes en algún momento tienen alguna duda, alguna inquietud, se sienten frenados, escríbanos, a lo mejor nosotros podamos compartirles cosas de nuestra experiencia que les puedan servir y ustedes siempre busquen apoyo. O sea, siempre habrá alguien que les pueda dar algún consejo, que les pueda dar una luz para sacar adelante esa idea o ese proyecto que tienen. Así es, entonces por favor déjennos, si lo desean, sus experiencias, hagámoslas públicas, así como nosotros las decimos, pueden dejar sus experiencias en los comentarios o si lo quieren hacer un poco más personal, nos pueden dejar también mensajes directos y si nos demoramos un poquito en contestar, pues nos demoramos, pero al final siempre contestamos. Muchísimas gracias por haber estado hasta este punto. Como siempre, síganos en @elabogado_Ramírez, @urbeabogados y a ti. @urbefinanzas. Y de hecho, sigan también a mi mamá, @ShiretModaOficial. Entonces, es una súper emprendedora de la cual también se ha aprendido mucho. Un abrazo a todos y feliz día, tarde, noche o lo que les quede en este momento. Bueno, chao, chao. Nos vemos en el próximo episodio.